Difusión Arquitectónica Colectiva, DAC, es un espacio de comunicación que invita a los oyentes a adentrarse en el fascinante universo de la arquitectura. En cada episodio exploraremos diversos aspectos de esta disciplina creativa, desde la historia y el diseño, el impacto en la sociedad, los proyectos arquitectónicos más innovadores y sus creadores. De este modo, descubriremos cómo la arquitectura moldea nuestro entorno y cómo los arquitectos son los artistas que construyen nuestro mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestro tercer capítulo de nuestro podcast colectivo UAM, La Forma sigue la función. Antes que nada, doy la bienvenida a nuestros participantes de este podcast, la arquitecta Miriam Ovalle. Hola, arquitecta, ¿cómo estás? Hola, Antonio, mucho gusto en saludarte, mucho gusto en saludarlos. Gracias, arquitecto José Luis Lizárraga. Hola, qué gusto en esta tercera emisión o tercer tema de este proyecto tan interesante para nosotros, esperando que sea de su agrado, ¿correcto? ¿Qué nos trae preparado, maestro Villa? Gracias, arquitecto. Pues el tema de hoy, la forma. Ese controversial tema, si la forma sigue a la función. Desde la arquitectura, es una manifestación artística y técnica que influye profundamente en la vida de las personas y en el entorno que los rodea. En su esencia, la arquitectura se nutre de la interacción entre dos conceptos fundamentales, la forma y la función. La forma se redefine a la apariencia visual de un edificio, su estética, su expresión artística y su capacidad para evocar emociones. La función, por otro lado, se relaciona con el propósito y la utilidad práctica de un edificio, cómo se adapta a las necesidades humanas y cómo facilita actividades específicas. Y pues para continuar con este gran debate, le doy la bienvenida a nuestro maestro arquitecto José Luis Lizárraga. Pues bien, este tema tan interesante que todos los que hemos estudiado alguna disciplina derivada del diseño, independientemente de sus variables o facetas, pero más sobre la arquitectura, nos encontramos de qué es primero, ¿no? La forma, sigue a la función o la función sigue a la forma. Entonces, comparto lo siguiente. La función en arquitectura se refiere al propósito o el uso de un edificio o espacio. En esencial, entender que la función es uno de los principales determinantes en el diseño arquitectónico, ya que guía la distribución del espacio, la disposición de las áreas y la elección de materiales, así como elementos constructivos. En resumen, la función responde a la pregunta fundamental: ¿para qué se utilizará este edificio o espacio? Y me atrevo a poner un ejemplo. Por ejemplo, las bibliotecas, estas tienen la función de proporcionar un espacio tranquilo y accesible para la lectura y el estudio. Los diseños, por lo tanto, de bibliotecas deben o suelen incluir áreas de estanterías, de lectura, zonas de estudios y más ahora con los medios digitales ya disponen otras demandas. ¿Qué opina usted, maestra Miriam? Pues en relación a el debate de si la forma sigue la función, vamos a hablar un poquito de la forma. La forma es uno de los aspectos más visibles y significativos de la arquitectura. Se refiere a la apariencia o configuración visual de un edificio o estructura. La forma en la arquitectura no se limita simplemente a la apariencia externa, sino que también abarca la disposición de los espacios interiores y cómo se relacionan entre sí. Los arquitectos utilizamos una variedad de elementos de diseño como las líneas, las masas, los volúmenes, las texturas y proporciones para definir la forma del edificio. La elección de la forma puede estar influenciada por diversos factores, como el entorno circundante, la cultura, la función del edificio y las preferencias estéticas del arquitecto y los usuarios. Y ejemplos, pues en arquitectura tenemos grandes ejemplos de forma, como lo podemos ver en la Sagrada Familia, en Barcelona, España, del Gran Gaudí, la Ópera de Sydney, el Museo Guggenheim de Bilbao, Guggenheim, perdón. Sí, de Frank Gehry. Sí, de Frank Gehry. El Burj Khalifa en Dubái, y pues Falling Water en Pensilvania, Estados Unidos, de Frank Lloyd Wright. Entonces esos son ejemplos muy básicos de cómo la forma pues es la herramienta clave también, visual más bien, de la arquitectura. Fíjense que cuando la Ópera de Sydney, la que usted menciona, del arquitecto John Hudson, que es un edificio
sesentero, setentero, que viene a romper el paradigma de la línea horizontal y que fue tan polémico porque precisamente el jurado lo había descalificado precisamente por no mantener los lineamientos, vaya, ortogonales que prevalecían en ese entonces, y había un nutrido jurado y uno de ellos lo rescata precisamente porque se dan cuenta del valor que ya viene este cansancio de las formas rectangulares, la rigidez, ese desencanto, y viene la promoción y gana precisamente la ópera de cine de George Hudson, que si no mal recuerdo fue o se empleó, había una bolsa económica para construirlo y la superó debido a que se proponía realmente esas gajos de naranjas, veletas, esas formas metafóricas, porque fue precisamente también un cuestionamiento. ¿Quién iba a ganar por la forma o la función? Entonces fue un debate, vuelvo a decir, hubo una polémica, John Hudson hasta de pronto, no es que demande, pero renuncia pero el proyecto se le premia, ¿no? Pero se eleva precisamente por tener una forma que rompía en ese momento el paradigma pero que elevaba el costo. Dentro de los conceptos, ahora retomo el tema de la función, ¿no? Para otros ejemplos pueden ser los estadios deportivos, ¿no? Los estadios que deben de acomodar a grandes multitudes y proporcionar instalaciones para eventos deportivos y de entretenimiento. Eso pues plenamente se tiene que hacer un análisis en base también a lo que son los reglamentos de construcción, de acuerdo, atendiendo la isóptica, atendiendo instalaciones, áreas de evacuación para protección civil. Entonces, como que todos estos espacios se van adecuando más a un esquema meramente normativo, ¿no? En la fase de la forma, pues ahí más que nada es a gusto y podríamos decirlo, ¿por qué no? Hasta capricho, ¿no? Del propio arquitecto, ¿no? ¿Usted qué piensa, arquitecta? Pues en relación a los estadios, estamos viendo la tendencia que si bien son funcionales, también es una manera de empezar a crear íconos arquitectónicos en las diferentes, digamos, por ejemplo, las sedes de fútbol, soccer, donde anteriormente había ciudades donde no había un edificio representativo. Sin embargo, al momento de realizar un estadio, la forma agarra partes de la cultura de determinado lugar y pues va creando íconos representativos arquitectónicamente de esta ciudad. Totalmente locales, ¿no? Que van enriqueciendo y cumpliendo con todos estos espacios, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Pues es que esta pregunta, ¿no? Si la función sigue la forma o la forma sigue la función, ¿no? Que es uno de los envolventes cuestionamientos del estudiante de arquitectura cuando se enfrenta al papel en vacío que tiene la idea y empieza a moldear sus líneas y pensando que es más trascendente, si es la forma va a seguir a esa función o me enfoco en la función y después vendrá la forma. ¿Cómo le hacen ustedes en sus talleres? Pues de manera personal, pues soy hija del funcionalismo. Generalmente me voy primero a crear la función y después trato de adaptar la forma a la función. Pero no puedo negar que también el concepto en cuanto a arquitectura es bien importante, y el concepto es el que llevar la forma más allá, llevar al edificio. En cuanto a la forma y la función, pues como les decía, yo soy hija del funcionalismo principalmente y trato de llevar lo que es la función a mi diseño. Sin embargo, el concepto también va a influir en la forma de dicho edificio. Por lo tanto, pues pienso que debe haber un balance en ese sentido. Sí, uno de los ejemplos que traigo aquí para compartir, por ejemplo, los hospitales. Ejemplo de cómo la función influye en el diseño. Tiene que ser muy funcional y ya de pronto empezamos definitivamente a relacionarlo con el funcionalismo, porque precisamente tiene un mecanismo, el pleonasmo, muy funcional, muy mecánico para desplazarse. Y en cambio depende también del temático del proyecto, ¿no? ¿Qué sería de la forma o sin la forma de un templo religioso? Usted lo comentó, uno de los ejemplos viene siendo la obra de la Sagrada Familia. Entonces ahí imagínate el gran Gaudí. Primero yo creo
el pensar que va la forma o tal vez la pensó en las dos mágicamente y la resolución ahí la tenemos, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y pues para dar en conclusión, la interacción entre la forma y la función es un concepto fundamental en la arquitectura. En el diseño arquitectónico, la forma y la función están estrechamente relacionadas y se influyen mutuamente. La forma se adapta para satisfacer las necesidades funcionales de un edificio o espacio, al tiempo que la función puede influir en la apariencia estética de la estructura. Pues bueno, les agradezco su gran atención a este capítulo, tercer capítulo de nuestro podcast colectivo UAM, con este tema denominado La forma sigue la función. Entonces, pues agradezco a mis compañeros de micrófono y de espacio, a la arquitecta Miriam Ovalle y al arquitecto José Luis Lizárraga. Adelante. Muchas gracias por la atención prestada, compañeros, a nuestros escuchas. Espero retomar en un próximo episodio nuestra amena tertulia arquitectónica. Pues bien, esperando haber sido de su agrado en esta tercera emisión, nos despedimos. Por el momento, nuestra difusión ha concluido. Síguenos en nuestros próximos episodios. Ponte en contacto con nosotros y nos encuentras como Difusión Arquitectónica Colectiva a través de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Dale like, comparte y comenta. Hasta la próxima.